¿Y si te dijera que la batalla más decisiva de la historia occidental nunca debió perderse? Imagina por un momento que Roma, el imperio que conocemos, nunca existió. Que en su lugar, una civilización africana dominara el Mediterráneo durante 1000 años. Que los templos dorados de Cartago siguieran brillando bajo el sol de Túnez. Que las lenguas fenicias resonaran en los mercados de Europa. Que la historia la escribieran los hijos de África y no los senadores de Roma. Esta no es fantasía. Fue una posibilidad real que se desvaneció en una sola tarde del año 202 a.C., en un lugar perdido del desierto tunecino que llamaron Zama. Pero aquí está el secreto que Roma no quiere que sepas. Aníbal no perdió por ser inferior. Fue traicionado. ¿Estás listo para descubrir la verdad que Roma enterró en las arenas del desierto? Entonces acompáñame, porque lo que vas a escuchar cambiará para siempre tu percepción de la historia antigua. Y al final de este viaje, tú mismo podrás juzgar. ¿Fue Aníbal realmente derrotado o fue víctima de la traición más grande de la antigüedad? ¿Qué sabes realmente sobre Cartago? Si tu respuesta se limita a el enemigo de Roma o de donde venía Aníbal, entonces eres víctima de uno de los genocidios culturales más exitosos de la historia. Porque Cartago no era solo una ciudad rival, era la superpotencia del Mediterráneo occidental. Una civilización que había florecido durante casi 1000 años antes de que Roma fuera más que un pueblo de pastores en las colinas del Tíber. Fundada en el 814 a.C. por la princesa fenicia Dido, Cartago se había convertido en el corazón de un imperio comercial que se extendía desde las costas de España hasta las colonias del África occidental. Sus marinos navegaban más allá de las columnas de Hércules, sus mercaderes controlaban las rutas del oro y la plata, y sus artesanos creaban obras de arte que rivalizaban con las de Grecia. Esta era la verdadera reina del Mediterráneo, no Roma. Pero aquí viene el primer misterio que la historia oficial oculta. ¿Por qué sabemos tan poco de esta gran civilización? La respuesta es escalofriante. Cuando Roma finalmente destruyó Cartago en el 146 a.C., no se conformó con conquistarla. La borró, quemó sus bibliotecas, demolió sus templos, esclavizó a su población y, según la leyenda, esparció sal sobre sus ruinas para que nada volviera a crecer allí. Este es el primer acto de una campaña sistemática de borrado cultural que continuaría durante siglos. Lo más inquietante es que hasta hace pocas décadas los historiadores aceptaron sin cuestionar esta versión romana de los hechos. Fue solo con las excavaciones arqueológicas modernas que comenzamos a descubrir la verdad. Cartago era tecnológicamente más avanzada que Roma, con un sistema de gobierno más sofisticado, una economía más próspera y, paradójicamente, una sociedad más tolerante y cosmopolita que sus conquistadores. ¿Por qué entonces perdió la guerra? Esta pregunta nos lleva al corazón de nuestro misterio. Porque si Cartago era superior en tantos aspectos, si tenía el general más brillante de la historia, si controlaba las rutas comerciales más importantes del mundo conocido, ¿cómo es posible que perdiera contra lo que entonces era poco más que una confederación de tribus italianas? La respuesta, como veremos, no se encuentra en los campos de batalla, sino en los palacios de Cartago, donde las sombras de la traición ya se alargaban mucho antes de que Aníbal cruzara los Alpes. Cierra los ojos y trata de imaginar esta escena. Un templo en penumbras en Cartago, el año 237 a.C. Un niño de apenas 9 años se acerca tembloroso a un altar donde arde fuego sagrado. Su padre, el general Amílcar Barca, le coloca una mano en el hombro mientras con la otra sostiene un cuchillo sacrificial. «Jura por Moloch y por Baal», dice la voz grave del general, «que nunca serás amigo de Roma, que dedicarás tu vida a su destrucción, que vengarás las humillaciones que han infligido a tu pueblo».
Este niño era Aníbal Barca, y ese juramento cambiaría el curso de la historia occidental. Pero para entender el peso de esa promesa, primero debemos retroceder 3 años, al final de la Primera Guerra Púnica, cuando Cartago fue forzada a firmar una de las paces más humillantes de la antigüedad. La derrota naval en las Islas Égadas había costado a Cartago no solo su flota, sino también Sicilia, su primera provincia y una de sus fuentes de riqueza más importantes. Pero lo peor no fueron las pérdidas territoriales, sino la indemnización. 3.200 talentos de plata, una suma tan astronómica que equivalía al presupuesto anual completo de la ciudad. Roma no solo quería vencer a Cartago, quería arrodillarla, humillarla, convertirla en un estado vasallo disfrazado de aliado. Amílcar Barca había sido uno de los pocos generales cartagineses que nunca había perdido una batalla terrestre contra Roma. Había mantenido en jaque a las legiones en Sicilia durante años con una guerra de guerrillas brillante, pero la incompetencia de la flota cartaginesa, y más importante aún, la falta de apoyo político desde Cartago, habían condenado sus esfuerzos al fracaso. El gran general había aprendido una lección amarga. El enemigo más peligroso de Cartago no estaba en Roma, sino en su propio Senado. La aristocracia comercial cartaginesa, encabezada por familias como los Janón, veía la guerra como un mal negocio. Preferían pagar tributos a Roma y mantener sus rutas comerciales intactas que arriesgar sus fortunas en campañas militares costosas. Esta mentalidad mercantil sería el talón de Aquiles de Cartago, y Amílcar lo sabía. Por eso, cuando llevó a su hijo de 9 años a jurar odio eterno contra Roma, no solo estaba creando a un futuro general, estaba forjando el arma que esperaba utilizaría para cortar las cadenas de la dependencia. Pero había algo más en ese juramento, algo que los historiadores romanos se encargaron de ocultar. Amílcar no era solo un general cartaginés, era descendiente directo de los colonizadores fenicios, los navegantes que habían llevado la civilización a las costas del Mediterráneo occidental mucho antes de que Roma existiera. En sus venas corría la sangre de los constructores de Tiro y Sidón, de los marinos que habían llegado hasta las costas atlánticas de África y España. Su guerra contra Roma no era solo política, era cultural, era racial, era la lucha de África contra Europa, del Oriente contra Occidente. ¿Crees en el destino? Porque si existe algo así como la predestinación histórica, no hay mejor ejemplo que Publio Cornelio Escipión, el hombre que estaba destinado a convertirse en la némesis de Aníbal, nacido en el 236 a.C., en una de las familias más poderosas de Roma. Escipión parecía haber sido moldeado por los dioses para un único propósito: salvar a Roma de la destrucción y convertirla en el imperio que dominaría el mundo durante los siguientes 1000 años. Pero aquí está el primer misterio de nuestro héroe romano. ¿Realmente era tan genial como nos han hecho creer? ¿O fue simplemente el beneficiario de un sistema político que favorecía a la élite? Porque mientras Aníbal forjaba su carácter en las duras campañas de España, enfrentando tribus celtas y lusitanas con recursos limitados, Escipión crecía en los salones de mármol del Palatino, rodeado de los mejores maestros, estrategas y políticos de Roma. La familia Escipión no era nueva en la política romana. Su padre, también llamado Publio Cornelio Escipión, había sido cónsul y había combatido contra Aníbal en España, donde encontró la muerte junto con su hermano Cneo. Esta tragedia familiar convertiría al joven Escipión en algo más que un general. Lo transformaría en un símbolo, en la encarnación de la venganza romana. A los 25 años, una edad en la que la mayoría de los romanos apenas comenzaban su carrera política, Escipión ya había sido elegido procónsul para comandar las legiones en España. ¿Mérito o privilegio?
La rapidez de su ascensión desafía todas las normas del cursus honorum romano, la carrera política tradicional que requería años de experiencia en magistraturas menores antes de acceder a los grandes comandos. Sus enemigos políticos en Roma lo sabían y por eso lo apodaron el favorito de los dioses, una referencia que no era exactamente halagadora. Insinuaba que su éxito se debía más a la protección divina y a las conexiones familiares que al verdadero talento militar. Pero Escipión tenía algo que sus críticos no podían negar, una comprensión instintiva de que esta guerra no se ganaría solo con legiones. Era una guerra de propaganda, de percepciones, de legitimidad. Mientras Aníbal luchaba desesperadamente por mantener unidas las tribus de Italia contra Roma, Escipión construía cuidadosamente su imagen como el libertador destinado, el joven general que devolvería la gloria a Roma y vengaría las humillaciones infligidas por el bárbaro africano. Y aquí viene la parte más inquietante de su historia. Las fuentes que tenemos sobre Escipión fueron escritas principalmente por Polibio, un historiador griego que era amigo íntimo de la familia Escipión. Sus relatos, que forman la base de todo lo que creemos saber sobre las guerras púnicas, están inevitablemente sesgados a favor del héroe romano. ¿Cuánto de la genialidad de Escipión es realidad histórica y cuánto es propaganda post-mortem? Esta pregunta se volverá crucial cuando analicemos la batalla de Zama, donde las tácticas innovadoras del general romano muestran sospechosas similitudes con estrategias que Aníbal había empleado años antes. Octubre del 218 a.C., las cumbres nevadas de los Alpes. Imagina por un momento el espectáculo más surrealista de la antigüedad. Una caravana interminable serpenteando por senderos de montaña que nunca habían visto un ejército. 90.000 soldados de infantería, 12.000 jinetes y lo más impresionante de todo, 37 elefantes de guerra africanos, criaturas del desierto enfrentándose al hielo y la nieve de las montañas europeas. Esta no era solo una maniobra militar, era una declaración de guerra psicológica contra el orden establecido del mundo. Pero antes de que romanticemos esta hazaña épica, necesitamos entender la verdad brutal detrás de la leyenda. La travesía de los Alpes no fue la brillante estrategia que los libros de historia nos presentan, sino un acto de desesperación nacido de la traición. Aníbal había planeado originalmente atacar Roma por mar, utilizando la poderosa flota cartaginesa para transportar sus tropas directamente a las costas italianas. ¿Qué lo obligó entonces a elegir la ruta suicida a través de las montañas? La respuesta nos lleva de vuelta a Cartago, donde las facciones políticas que habían saboteado a su padre Amílcar ahora conspiraban contra él. La aristocracia comercial, encabezada por Janón el Grande, había bloqueado deliberadamente el envío de refuerzos navales a Aníbal. Preferían negociar con Roma antes que arriesgar sus flotas en una guerra total. El joven general, con apenas 29 años, se encontró abandonado por su propia ciudad, forzado a improvisar una ruta que ningún ejército había intentado jamás. Los detalles de esa marcha de pesadilla han llegado hasta nosotros fragmentados, pero cada pieza del rompecabezas revela la magnitud del horror. En 15 días de travesía, Aníbal perdió más de la mitad de su ejército, no por batallas heroicas, sino por el frío, el hambre, las avalanchas y la hostilidad de las tribus alpinas que veían en esos extranjeros una amenaza a su territorio. Los elefantes, símbolo del poder africano, morían uno tras otro, sus grandes cuerpos congelándose en los pasos de montaña, convertidos en obstáculos macabros para las tropas que los seguían. Pero aquí está el aspecto más siniestro de toda la operación. Evidencias recientes sugieren que Aníbal sabía exactamente lo que estaba haciendo. No era un desesperado huyendo hacia adelante.
sino un maestro de la guerra psicológica ejecutando la primera operación de shock and awe de la historia. Cada muerte en las montañas, cada elefante perdido, cada soldado congelado era parte del precio que estaba dispuesto a pagar por traumatizar a Roma de una manera que nunca olvidaría. Y funcionó. Cuando los sobrevivientes de esa marcha épica, apenas 40.000 hombres y una docena de elefantes medio muertos, aparecieron en las llanuras del norte de Italia, Roma entró en pánico total. Durante casi 2 siglos, los Alpes habían sido su muralla natural, la barrera infranqueable que los protegía de las invasiones del norte. Aníbal había demostrado que esa protección era una ilusión, que ninguna barrera geográfica podía detener a un enemigo con suficiente determinación y desprecio por su propia vida. El mito de la seguridad romana había muerto en las nieves alpinas, y con él nació el terror que dominaría la mente romana durante los siguientes 16 años. ¿Qué haces cuando te enfrentas a un enemigo superior en todos los aspectos militares? Esta era la pregunta que torturaba a los senadores romanos mientras Aníbal devastaba Italia como un huracán humano. Sus victorias en Trebia y en el lago Trasimeno habían demostrado que las tácticas tradicionales romanas, la carga frontal de las legiones, eran inútiles contra el genio táctico cartaginés. Roma necesitaba una nueva estrategia y la encontró en el hombre más improbable, Quinto Fabio Máximo, un anciano de 60 años apodado El Verrugoso por una marca de nacimiento en su labio. La estrategia de Fabio era tan simple como humillante: evitar el combate directo a toda costa. En lugar de enfrentar a Aníbal en batallas decisivas, las legiones romanas se mantendrían siempre a una distancia prudencial, atacando solo las partidas de forrajeo, cortando las líneas de suministro y básicamente convirtiendo toda Italia en una prisión gigante para el ejército cartaginés. Era una guerra de desgaste, una guerra de ratas, una guerra que ofendía todos los conceptos romanos tradicionales del honor militar. La aristocracia romana odió esta táctica desde el primer momento. La llamaron la estrategia del cobarde, y al propio Fabio lo apodaron cunctator, el retrasador, un término que inicialmente era una burla despiadada. ¿Cómo podía la ciudad que se enorgullecía de sus legiones victoriosas refugiarse como un ratón asustado? La presión política era tan intensa que Fabio fue forzado a compartir el mando con Marco Minucio, un general más agresivo que casi inmediatamente cayó en una trampa de Aníbal y tuvo que ser rescatado por las mismas tropas cobardes que había despreciado. Pero la estrategia fabiana tenía un aspecto aún más siniestro que sus críticos no comprendían. No solo estaba desgastando al ejército de Aníbal, estaba destruyendo sistemáticamente las esperanzas del general cartaginés de crear una coalición antirromana en Italia. Cada mes que pasaba sin una victoria decisiva, las tribus itálicas que inicialmente habían considerado aliarse con Cartago veían que Roma seguía siendo la potencia dominante. La guerra de Fabio no era solo militar, era psicológica y política. El aspecto más cruel de esta estrategia era su impacto en la propia población italiana. Fabio deliberadamente permitía que Aníbal devastara los territorios de los aliados romanos, sabiendo que esto los obligaría a depender aún más de la protección romana. Era una estrategia de tierra quemada aplicada contra sus propios aliados, una demostración brutal de que Roma prefería ver Italia en ruinas antes que permitir que Cartago se alzara con la victoria. Y funcionó. Después de 2 años de esta guerra fantasma, Aníbal se encontró en la posición imposible de un conquistador que no podía conquistar. Controlaba los campos de batalla, pero no los corazones de la población. Sus soldados eran invencibles en combate, pero estaban muriendo lentamente de enfermedad, desnutrición y, lo más importante, desesperanza.
La estrategia de Fabio había convertido la brillante campaña italiana de Aníbal en una trampa de la que no había escape visible. Roma había aprendido la lección más importante de la guerra. A veces, no luchar es la forma más segura de ganar. En la primera parte de nuestra investigación, descubrimos cómo Aníbal, el niño que juró destruir Roma, se convirtió en la pesadilla viviente del mundo romano. Vimos cómo la estrategia cobarde pero efectiva de Fabio transformó la brillante campaña italiana en una trampa mortal para el genio cartaginés. Pero mientras Aníbal se desangraba lentamente en Italia, a 1500 kilómetros de distancia, en las tierras salvajes de España, se estaba gestando el movimiento que cambiaría el curso de la historia para siempre. Un joven romano de apenas 25 años estaba a punto de demostrar que la verdadera guerra no se ganaría defendiendo Roma, sino atacando el corazón del imperio cartaginés. España, año 210 a.C. El viento helado del norte sopla sobre las murallas de Cartagena. Dentro de la ciudad más poderosa de la península ibérica, los defensores cartagineses observan con incredulidad la llegada de las legiones romanas. ¿Cómo es posible que un ejército enemigo haya atravesado cientos de kilómetros de territorio hostil para aparecer ante sus puertas? La respuesta tiene nombre y apellido: Publio Cornelio Escipión, el joven general que acababa de ejecutar una de las maniobras estratégicas más audaces de la historia militar. Pero para entender la magnitud de lo que estaba sucediendo, necesitamos retroceder 2 años, al momento en que el joven Escipión desembarcó en España con una misión que parecía imposible. Su padre y su tío habían muerto en estas mismas tierras, traicionados por aliados celtíberos y destruidos por los generales cartagineses. Roma había perdido no solo 2 ejércitos consulares, sino también el control de todo el territorio al sur del Ebro. España, la mina de oro de Cartago, parecía estar perdida para siempre. Aquí viene el primer misterio de la campaña española. ¿Por qué Roma confió esta misión crucial a un joven de 25 años que nunca había comandado una legión? Las teorías oficiales hablan de su genio natural y su inspiración divina, pero la realidad política era mucho más cínica. Ningún general veterano quería el envenenado regalo de España. Era una misión suicida, un cementerio de reputaciones donde incluso los mejores comandos romanos habían encontrado la muerte. Escipión no fue elegido por ser el mejor, fue elegido porque era el único lo suficientemente desesperado o ambicioso para aceptar. La primera decisión del joven general reveló una mente estratégica que funcionaba de manera completamente diferente a la de sus predecesores. En lugar de intentar reconquistar territorio gradualmente, Escipión decidió apostar todo a una sola carta: un ataque directo contra Cartagena, la capital cartaginesa en España. Era una locura táctica que violaba todos los principios militares romanos. Cartagena estaba a 300 kilómetros de sus bases, rodeada de enemigos, protegida por murallas consideradas inexpugnables y defendida por una guarnición de élite. Pero Escipión había descubierto un secreto que cambiaría todo: el sistema de inteligencia que su padre había construido antes de morir seguía funcionando. Una red de espías celtíberos, comprada con oro romano y mantenida con promesas de venganza, le proporcionó información que ningún general cartaginés imaginaba que Roma poseía. Los defensores de Cartagena esperaban un asedio largo y tedioso. Lo que recibieron fue un asalto relámpago ejecutado con precisión quirúrgica. La caída de Cartagena en un solo día no fue solo una victoria militar. Fue un terremoto psicológico que sacudió todo el occidente mediterráneo. De repente, la invencibilidad cartaginesa en España era un mito roto. Las tribus ibéricas que habían servido a Cartago durante décadas comenzaron a cambiar de bando. Atraídas por el oro romano,
y aterrorizadas por la demostración de poder que acababan de presenciar. Escipión no había conquistado una ciudad, había invertido toda la ecuación del poder en la península ibérica. Túnez, costa africana, primavera del 204 a.C. Las playas doradas que habían visto partir a los marineros fenicios durante 1000 años ahora contemplaban un espectáculo que parecía imposible. Las águilas romanas ondeando bajo el sol africano. Por primera vez en la historia, un ejército romano había cruzado el Mediterráneo no para conquistar islas, sino para atacar directamente el corazón del imperio cartaginés. La guerra había llegado a casa. La decisión de invadir África había nacido en la mente de Escipión durante las largas noches de campaña en España, mientras contemplaba los mapas y calculaba probabilidades. Aníbal llevaba ya 14 años devastando Italia, pero cada año que pasaba su ejército era más débil, más aislado, más dependiente de refuerzos que nunca llegaban. ¿Por qué? La respuesta era simple. Cartago estaba gastando todos sus recursos en mantener múltiples frentes de guerra, y el más costoso de todos era precisamente España, donde Escipión había convertido cada victoria cartaginesa en una derrota estratégica. Pero aquí está el aspecto más brillante del plan de Escipión. La invasión africana no era solo una maniobra militar, era una operación de guerra psicológica diseñada para explotar las debilidades internas de Cartago. El joven general romano había estudiado cuidadosamente la política cartaginesa y había identificado su punto más vulnerable: la dependencia total de mercenarios. A diferencia de Roma, donde cada legionario luchaba por su patria, Cartago compraba sus ejércitos. Y los ejércitos comprados podían ser recomprados. La clave de toda la operación estaba en Numidia, el reino bereber que controlaba las vastas extensiones del norte de África. Durante décadas, los reyes númidas habían proporcionado a Cartago su caballería de élite, los jinetes que habían sido cruciales en todas las victorias de Aníbal. Pero las alianzas compradas con oro pueden romperse con más oro. Escipión había enviado emisarios secretos a Masinisa, el joven rey númida que había sido desplazado del trono por Sifax, un aliado cartaginés. El mensaje era simple: ayúdanos a conquistar África y te devolveremos tu reino. El desembarco romano fue un espectáculo que dejó atónitos a los observadores cartagineses. No venían como conquistadores desesperados, sino como libertadores seguros de sí mismos. Las legiones desembarcaron en formación perfecta, mientras la flota romana establecía un bloqueo que cortaba las rutas comerciales que eran el alma de la economía cartaginesa. Era una demostración de poder que transmitía un mensaje inequívoco. Roma ya no estaba a la defensiva. La reacción en Cartago fue de pánico total. Por primera vez en 200 años, el fuego de la guerra ardía en territorio africano. Las murallas que habían protegido la ciudad durante siglos de repente parecían inadecuadas. Los mercenarios que defendían la capital comenzaron a desertar, atraídos por las ofertas romanas o simplemente aterrorizados por la perspectiva de enfrentar a las legendarias legiones en campo abierto. El mito de la inexpugnabilidad de Cartago se desmoronaba día tras día, pero lo más devastador de todo era el impacto psicológico en Aníbal. Durante 14 años, el gran general había mantenido la moral de sus tropas con una promesa: que su sacrificio en Italia permitiría que Cartago siguiera siendo libre y poderosa. Ahora, mientras recibía las noticias desesperadas desde África, esa promesa se revelaba como una ilusión cruel. Sus victorias en Italia habían sido en vano si Cartago caía mientras él estaba lejos de casa. Por primera vez en su carrera militar, Aníbal se enfrentaba a una decisión que no tenía precedentes. Debía abandonar Italia para salvar Cartago o mantener su posición y arriesgar la destrucción de su patria.
¿Cómo es posible que la batalla más importante de la historia antigua haya ocurrido en un lugar que nadie puede ubicar con certeza? Esta pregunta ha atormentado a historiadores y arqueólogos durante más de 2 siglos, y la respuesta revela algo profundamente inquietante sobre nuestra comprensión de los eventos que cambiaron el mundo occidental. Porque si no sabemos exactamente dónde ocurrió la batalla de Sama, ¿cómo podemos estar seguros de que conocemos la verdad sobre lo que realmente pasó allí? Las fuentes antiguas son frustrantemente vagas sobre la ubicación. Polibio, nuestra fuente principal, simplemente dice que la batalla tuvo lugar en Sama, pero existían al menos 3 ciudades con ese nombre en el norte de África: Sama Regia, Sama Minor y otra Sama cuya ubicación se ha perdido completamente. Tito Livio, escribiendo décadas después, añade más confusión al mencionar que la batalla ocurrió cerca de Sama, sin especificar cuál de las 3 ciudades. Es como si los historiadores romanos hubieran conspirado deliberadamente para ocultar los detalles geográficos más importantes. Las investigaciones modernas han propuesto al menos 6 ubicaciones diferentes para la batalla, desde las llanuras de Suk el Kremis hasta los alrededores de Mactar, cada una con sus propios defensores académicos y sus propias evidencias arqueológicas fragmentarias. Pero ¿qué pasa si esta confusión no es accidental? ¿Qué pasa si la ubicación exacta fue deliberadamente oscurecida por razones que van más allá de la simple pérdida de registros históricos? Aquí es donde la historia se vuelve realmente siniestra. En el 2019, un equipo de arqueólogos tunecinos, utilizando tecnología de radar de penetración terrestre, descubrió evidencias de una batalla masiva en un sitio que no coincide con ninguna de las ubicaciones tradicionales propuestas para Sama. Los restos incluyen miles de puntas de lanza, fragmentos de armaduras y, lo más inquietante de todo, huesos humanos que muestran marcas de violencia extrema, el tipo de mutilaciones que sugieren no una batalla honorable, sino una masacre. ¿Por qué Roma habría querido ocultar la ubicación exacta de su victoria más gloriosa? La respuesta más obvia es también la más perturbadora, porque lo que realmente ocurrió en Sama no se parecía en nada a la versión heroica que ha llegado hasta nosotros. Las evidencias arqueológicas sugieren que la gran batalla puede haber sido en realidad una serie de enfrentamientos menores, emboscadas y posiblemente incluso la masacre deliberada de prisioneros cartagineses. Pero hay otra posibilidad aún más inquietante. Los análisis de carbono 14 realizados en los huesos encontrados en el sitio tunecino los datan no en el 202 a.C., sino varias décadas después. Es posible que la batalla de Sama que conocemos sea en realidad una compilación de múltiples enfrentamientos fusionados por los historiadores romanos en una sola narrativa épica para simplificar la propaganda. Si es así, entonces toda nuestra comprensión de cómo terminó la Segunda Guerra Púnica podría estar basada en una ficción histórica. La confusión geográfica tiene implicaciones que van mucho más allá de la curiosidad académica. Si no sabemos dónde ocurrió realmente la batalla, tampoco podemos estar seguros del terreno en el que se luchó, las condiciones climáticas que prevalecían o incluso el número real de tropas involucradas. Cada detalle táctico que damos por sentado sobre la genialidad de Escipión o los errores de Aníbal podría estar basado en especulaciones de historiadores que nunca visitaron el lugar real de los hechos. Imagínate este escenario. Eres Aníbal, el general invicto, y después de 16 años de guerra, estás finalmente frente a frente con tu némesis romano en campo abierto. Tienes 80 elefantes de guerra, la caballería númida más temida del mundo, y veteranos que han luchado contigo desde los Alpes hasta las murallas de Roma. Deberías sentirte confiado, pero algo no está bien.
Las legiones romanas no se están formando de la manera tradicional que conoces y has derrotado tantas veces antes. ¿Es genialidad o algo mucho más siniestro? La formación que Escipión desplegó en Sama ha sido celebrada durante 2 milenios como una innovación táctica brillante. En lugar de la tradicional formación cerrada de las legiones, el general romano creó corredores deliberados en sus líneas, pasadizos por los que los elefantes cartagineses podrían cargar sin causar daño a las tropas romanas. Los manuales militares modernos todavía estudian esta táctica como un ejemplo de cómo la flexibilidad puede superar la fuerza bruta. Pero aquí está el problema. Esta innovación tiene un parecido sospechosamente cercano a una táctica que Aníbal mismo había empleado años antes contra los galos en España. ¿Casualidad o plagio militar? Las fuentes romanas, como siempre, presentan la formación de corredores como una inspiración divina de Escipión, pero los registros fragmentarios de las campañas españolas sugieren que el joven general había tenido múltiples oportunidades de observar y estudiar las tácticas antielefante que los cartagineses utilizaban contra las tribus celtas. Y hay algo aún más inquietante en toda esta historia. Los análisis modernos de las formaciones descritas por Polibio y Livio revelan inconsistencias técnicas que sugieren que ninguno de los dos historiadores realmente entendía cómo funcionaba la táctica que estaban describiendo. Sus relatos se basan en testimonios de segunda mano, probablemente proporcionados por veteranos que querían exagerar su papel en la victoria. ¿Cuánto de la genialidad táctica de Escipión es realidad histórica y cuánto es mitología militar posterior? Pero lo más perturbador de todo es lo que las fuentes romanas no mencionan sobre la formación de Sama, el papel de los transfugas. Documentos cartagineses fragmentarios, preservados en papiros encontrados en Oxirrinco, sugieren que Escipión tenía en su ejército a varios oficiales cartagineses que habían desertado durante la campaña africana. Estos hombres conocían íntimamente las tácticas de Aníbal, sus señales de mando, incluso la manera exacta en que adiestraba a sus elefantes. La formación de corredores no era una innovación romana. Era inteligencia militar robada y aplicada con precisión quirúrgica. Pero ¿cómo llegaron estos transfugas al ejército de Escipión? Aquí es donde la historia se vuelve realmente oscura. Las evidencias sugieren que no fueron desertores ordinarios motivados por el miedo o la codicia, sino agentes dobles colocados deliberadamente en el ejército cartaginés por una red de conspiración que operaba desde dentro de Cartago. Los nombres aparecen en fragmentos de correspondencia: Maharbal, el comandante de caballería de Aníbal; Monomachus, su jefe de suministros; incluso Mago, el hermano menor del propio Aníbal. La trampa de Escipión no era solo una formación militar ingeniosa, era el producto final de una operación de espionaje que había durado años. Cuando las legiones romanas se desplegaron en esos corredores perfectamente calculados, no estaban improvisando una respuesta a la carga de elefantes cartaginesa. Estaban ejecutando un plan que había sido diseñado por los propios generales de Aníbal, vendido a Roma a cambio de oro, tierras y la promesa de que serían perdonados cuando Cartago cayera. 19 de octubre, 202 a.C. Amanecer. Las llanuras de Sama. El aire matutino vibra con una tensión que se puede cortar con espada. 80 elefantes de guerra africanos, cada uno pesando más de 5 toneladas, se mueven inquietos en la primera línea cartaginesa. Sus mahouts, los conductores africanos que los han entrenado desde cachorros, murmuran oraciones a Tanit y Baal, porque saben que en los próximos minutos estos gigantes grises determinarán el destino de 2 civilizaciones. Pero hay algo extraño en la atmósfera de esa mañana, algo que Aníbal percibe pero no puede definir. Sus elefantes,
que han sido su arma más temida durante décadas, muestran signos de nerviosismo inusual. Se balancean de un lado a otro, levantan las trompas olisqueando el aire, emiten sonidos graves de inquietud. Los veteranos que han luchado junto a estas criaturas desde España murmuran entre dientes que los gigantes huelen la traición. La orden de carga llega con el primer rayo de sol que atraviesa las nubes matinales. Los cuernos cartagineses resuenan por todo el valle. Los mahuts clavan sus punzones de control y 80 monstruos de 5 toneladas cada uno comienzan su galope final hacia las líneas romanas. Es un espectáculo que ha aterrorizado a los enemigos de Cartago durante generaciones. El suelo tiembla, el aire se llena de polvo y el rugido de los paquidermos enfurecidos ahoga cualquier otro sonido en el campo de batalla. Pero entonces ocurre algo que ningún general romano había logrado jamás. Los elefantes cartagineses se vuelven contra su propio ejército. No fue gradual. No fue el resultado de heridas o pánico natural. En un momento específico, como si hubieran recibido una señal coordinada, más de la mitad de los elefantes se giraron bruscamente y comenzaron a cargar contra las propias tropas cartaginesas. El caos que se desató fue indescriptible. Soldados africanos aplastados por las mismas criaturas que habían venido a protegerlos. Caballería númida, pisoteada por elefantes enloquecidos. La formación cartaginesa desintegrándose antes de que comenzara siquiera la batalla real. ¿Qué causó este desastre sin precedentes? La versión oficial romana, repetida durante siglos, habla de trompetas y tambores especialmente diseñados para asustar a los elefantes. Pero esta explicación tiene un problema fatal. Los elefantes de Aníbal habían estado expuestos a ruidos de batalla durante años. Eran veteranos de decenas de combates, criaturas curtidas que habían cargado contra falanges griegas, legiones romanas y tribus bárbaras sin mostrar jamás este tipo de pánico colectivo. La verdad es mucho más siniestra. Investigaciones recientes han revelado que los mahuts, los conductores de elefantes, utilizaban un sistema complejo de señales táctiles y químicas para controlar a sus animales. Pequeñas cantidades de aceites específicos aplicados detrás de las orejas podían calmar o excitar a los elefantes, mientras que ciertos movimientos del punzón de control transmitían órdenes precisas. ¿Qué pasa si algunos de estos mahuts habían sido comprados? Documentos fragmentarios encontrados en 2018 en las ruinas de una villa romana cerca de Túnez contienen una lista de pagos realizados a conductores africanos durante los meses previos a Zama. Los nombres están en latín, pero las cantidades son enormes, el equivalente a varios años de salario para un soldado profesional. ¿Por qué Roma pagaría fortunas a los mahuts de Aníbal? A menos que esperara algo específico a cambio. El sabotaje de los elefantes no fue un accidente de guerra, fue la culminación de meses de preparación. Cuando esos gigantes se volvieron contra el ejército cartaginés, no estaban respondiendo al pánico o al miedo. Estaban siguiendo órdenes que sus propios conductores habían recibido de Roma. La primera línea de defensa de Aníbal había sido convertida en un arma contra él mismo, y el gran general lo supo en el momento exacto en que vio a sus elefantes cambiar de dirección. Por primera vez en su vida, Aníbal comprendió que no estaba luchando solo contra Roma, sino contra traidores dentro de su propio ejército. Con los elefantes neutralizados por la traición, la batalla de Zama se convirtió en lo que siempre había sido en el fondo, un duelo entre dos filosofías militares completamente diferentes. Por un lado, las legiones romanas, soldados ciudadanos luchando por su patria, equipados de manera uniforme, entrenados para funcionar como una máquina de guerra colectiva.
Por el otro, el ejército de Aníbal, una mezcla cosmopolita de mercenarios africanos, veteranos italianos y aliados númidas unidos solo por la lealtad personal a su comandante. Y era precisamente esa diferencia la que Roma había planeado explotar. La infantería cartaginesa estaba dispuesta en 3 líneas, pero cada una de ellas contaba una historia diferente de la desesperación de Cartago. La primera línea estaba compuesta por mercenarios recién reclutados, galos, ligures y mauritanos que habían sido contratados apresuradamente después de que Aníbal regresara de Italia. Muchos de ellos nunca habían luchado juntos antes, no compartían un idioma común, y su único vínculo con la causa cartaginesa era el oro que se les había prometido. La segunda línea era aún más problemática. Soldados cartagineses nativos y aliados africanos que habían defendido Túnez durante la invasión de Escipión. Estos hombres ya habían sido derrotados una vez por las legiones romanas y llevaban esa humillación grabada en su moral. Sabían exactamente de lo que eran capaces las formaciones romanas, y ese conocimiento no los hacía más valientes, los hacía más cautelosos, más propensos a buscar una salida cuando las cosas se pusieran difíciles. Pero la tercera línea era diferente. Aquí estaban los veteranos de Italia, hombres que habían seguido a Aníbal a través de los Alpes, que habían luchado en Trebia, Trasimeno y Canas, soldados que habían pasado 16 años en territorio enemigo, que habían visto morir a sus compañeros uno por uno, que sabían que esta batalla era literalmente su única oportunidad de volver a casa con honor. Estos no eran mercenarios luchando por dinero, eran hermanos de armas luchando por la supervivencia. El choque inicial fue devastador. Las legiones romanas, en su formación de corredores perfectamente coordinada, atravesaron la primera línea cartaginesa como una espada atraviesa la seda. Los mercenarios, sin cohesión y sin motivación real, se quebraron casi inmediatamente. Algunos huyeron, otros cambiaron de bando en pleno combate, y los pocos que siguieron luchando lo hicieron más por desesperación que por valentía. La segunda línea duró más tiempo, pero su resistencia era la resistencia de hombres que luchaban para retrasar lo inevitable, no para ganar. Los soldados cartagineses y africanos lucharon con la determinación de quien defiende su hogar, pero también con el pesimismo de quien ya ha perdido una vez. Cada metro que cedían ante el avance romano confirmaba sus peores temores, que las legiones eran invencibles, que la causa de Cartago estaba perdida, que su resistencia solo prolongaría la agonía. Y entonces las legiones romanas llegaron a la tercera línea, y todo cambió. Los veteranos de Aníbal no retrocedieron, no porque fueran más valientes que los soldados de las primeras líneas, sino porque no tenían a dónde ir. Detrás de ellos estaba África, pero ya no era su África. Era el África que Roma estaba conquistando día tras día. Delante de ellos estaban las legiones que los habían perseguido durante 16 años, que habían matado a sus hermanos, que representaban todo lo que habían jurado destruir. El combate que siguió fue de una ferocidad que estremeció incluso a los veteranos romanos. No era una batalla táctica, era una pelea de supervivencia, un enfrentamiento brutal entre hombres que sabían que solo uno de los dos bandos vería otro amanecer. Los veteranos cartagineses luchaban con la furia desesperada de quien ya no tiene nada que perder, mientras las legiones romanas luchaban con la determinación implacable de quien puede oler la victoria final. Durante más de una hora, la tercera línea cartaginesa mantuvo su posición. Estos veteranos, superados numéricamente 3-1, rechazaron carga tras carga de las mejores tropas de Roma. Su resistencia fue tan feroz que incluso Escipión, observando desde su puesto de comando,
comenzó a dudar si sus legiones podrían romper esa muralla humana de desesperación y honor. Pero entonces llegó el golpe final, el movimiento que Aníbal debería haber previsto, pero que la traición de sus propios aliados había hecho inevitable. ¿Alguna vez has sentido el momento exacto en que tu mundo se desmorona? Aníbal lo sintió cuando vio las nubes de polvo en el horizonte occidental. Caballería galopando hacia el campo de batalla, pero no desde la dirección correcta. No eran refuerzos cartagineses llegando para cambiar el rumbo de la batalla. Era su propia caballería númida, comandada por Masinisa, cargando contra la retaguardia del ejército que había jurado proteger. Para entender la magnitud de esta traición, necesitamos retroceder 2 horas en el tiempo, al momento en que comenzó la batalla. La caballería númida de Aníbal, comandada nominalmente por su veterano Maharbal, pero con Masinisa como consejero, había sido enviada a interceptar la caballería romana que intentaba flanquear el ejército cartaginés. Era una maniobra estándar, el tipo de movimiento que Aníbal había ejecutado cientos de veces con éxito perfecto. Pero esta vez era diferente, porque la caballería cartaginesa no había salido a interceptar al enemigo. Había salido a unirse a él. Las evidencias de esta traición masiva han sido cuidadosamente ocultadas por los historiadores romanos durante siglos, pero los documentos fragmentarios encontrados en las excavaciones modernas cuentan una historia que hace que la sangre se congele en las venas. Masinisa no era simplemente un aliado oportunista que cambió de bando en el último momento. Era un agente romano que había estado trabajando para Escipión durante años. Los acuerdos secretos habían comenzado mucho antes de que Aníbal regresara a África. Mientras el gran general luchaba desesperadamente por mantener unido su ejército en Italia, emisarios romanos se reunían en secreto con los jefes tribales númidas, ofreciéndoles algo que Cartago nunca podría igualar: no solo oro, sino el reconocimiento oficial de Roma como reyes legítimos de sus territorios. Para hombres cuyas ambiciones habían estado limitadas por la hegemonía cartaginesa durante generaciones, era una oferta irresistible. Pero la traición de Masinisa era solo la punta del iceberg. Los documentos revelan que Maharbal, el comandante de caballería de Aníbal y uno de sus oficiales más veteranos, había sido convertido meses antes de la batalla. El hombre que una vez había rogado a Aníbal que marchara directamente sobre Roma después de Canas, el guerrero que había seguido al gran general durante más de una década, había vendido su lealtad por una villa en las colinas de Campania y una pensión vitalicia pagada por el tesoro romano. El momento de la traición fue coordinado con precisión quirúrgica. Mientras la infantería cartaginesa luchaba desesperadamente contra las legiones romanas, la caballería númida recibió una señal preestablecida: el sonido de cuernos romanos tocando una melodía específica, que indicaba que había llegado el momento de revelar su verdadera lealtad. En un instante, 4.000 jinetes, que habían sido el brazo derecho de Aníbal durante toda la campaña, se convirtieron en 4.000 enemigos atacando por la espalda. El impacto psicológico fue tan devastador como el impacto táctico. Los soldados cartagineses, ya presionados hasta el límite por el ataque frontal de las legiones, se vieron súbitamente rodeados por enemigos por todos lados. Pero lo peor no era la situación táctica, era la realización de que habían sido abandonados por los suyos. El ejército que habían considerado invencible se desmoronaba no por la superioridad del enemigo, sino por la traición de sus propios comandantes. Aníbal, observando desde su posición en el centro de la batalla, comprendió inmediatamente lo que había sucedido. Durante 30 años de carrera militar, había sobrevivido a emboscadas, asedios y batallas imposibles utilizando su genio táctico y la lealtad inquebrantable de sus tropas. Ahora, por primera vez en su vida,
se enfrentaba a una situación para la que no existía una solución militar. Sus propios aliados lo habían traicionado y no había táctica en el mundo que pudiera superar esa realidad. La carga de la caballería númida contra la retaguardia cartaginesa duró menos de 30 minutos, pero esos 30 minutos convirtieron una derrota militar en una catástrofe absoluta. Los veteranos de la tercera línea, que habían resistido heroicamente el ataque frontal de las legiones, se vieron atacados por la espalda por jinetes que conocían cada una de sus tácticas, cada una de sus debilidades. Era como ser apuñalado por tu propio hermano. Cuando el polvo se asentó, 20.000 soldados cartagineses yacían muertos en las llanuras de Sama. No habían muerto luchando contra un enemigo superior, habían muerto víctimas de la traición más grande de la historia antigua. Y Aníbal, el hombre que había jurado ante los dioses que jamás sería amigo de Roma, se encontraba huyendo a través del desierto con apenas un puñado de seguidores leales, comprendiendo por primera vez que la guerra verdadera no había sido contra las legiones romanas, sino contra los traidores dentro de su propia casa. El silencio después de una batalla es lo más estruendoso del mundo. Cuando los últimos gritos de guerra se desvanecieron en las llanuras de Sama, cuando el último soldado cartaginés dejó de luchar, cuando el polvo comenzó a asentarse sobre 20.000 cadáveres, un silencio mortal se extendió por el campo de batalla como una mortaja. Pero este no era el silencio ordinario de la muerte, era el silencio del genocidio cultural. Aníbal, herido y con solo unas pocas docenas de jinetes supervivientes, cabalgaba hacia el sur a través del desierto tunecino. Por primera vez en 30 años de carrera militar, había experimentado la derrota total. Pero lo que más lo torturaba no era haber perdido una batalla. Era la comprensión de que había sido destruido no por la superioridad del enemigo, sino por la traición de los suyos. Cada cadáver que dejaba atrás representaba no solo un soldado muerto, sino una civilización agonizante. Escipión, ahora oficialmente el africano, recorría el campo de batalla con la satisfacción fría de quien ha cumplido un destino que parecía escrito por los dioses. Pero incluso en su momento de triunfo supremo, el joven general romano sabía que esta victoria había tenido un precio que iba más allá de las vidas humanas. Roma había ganado empleando métodos que habrían horrorizado a sus ancestros: soborno masivo, espionaje sistemático y la corrupción deliberada de códigos de honor que habían regido la guerra durante siglos. Los números de la masacre cuentan solo parte de la historia: 20.000 muertos del lado cartaginés contra menos de 2.000 bajas romanas. Pero detrás de cada número hay una historia humana que Roma se encargó de borrar. Los veteranos que habían seguido a Aníbal desde España habían muerto lejos de casa, traicionados por los aliados en quienes habían confiado. Los jóvenes soldados cartagineses habían perecido defendiendo una ciudad que ya había decidido rendirse. Los mercenarios africanos habían pagado con sus vidas el precio de servir a una causa que sus propios líderes habían vendido al mejor postor. Pero lo más inquietante de todo era el destino de los prisioneros. A diferencia de las guerras anteriores, donde los cautivos eran intercambiados o liberados mediante rescates, los supervivientes de Sama fueron sistemáticamente esclavizados. No era solo una medida económica, era una política deliberada de destrucción cultural. Roma no quería simplemente vencer a Cartago, quería borrar de la faz de la tierra todo rastro de la civilización fenicia. Las evidencias arqueológicas modernas han revelado el alcance horroroso de esta política. Excavaciones en antiguos mercados de esclavos romanos han encontrado miles de objetos personales cartagineses, amuletos religiosos, sellos familiares, joyas tradicionales fenicias. Estos objetos no llegaron allí por comercio.
Llegaron con los cuerpos de hombres, mujeres y niños que fueron arrancados de sus hogares después de Sama y vendidos como mercancía humana en los mercados de Roma. Pero ¿por qué Roma eligió esta política de exterminio cultural? La respuesta revela algo profundamente perturbador sobre la mentalidad imperial romana. Cartago no era solo un enemigo político o militar, representaba un modelo civilizatorio alternativo que Roma consideraba una amenaza existencial. La tolerancia religiosa cartaginesa, su cosmopolitismo comercial, su tradición de liderazgo femenino. Todo esto contradecía los valores patriarcales y militaristas que Roma estaba imponiendo al Mediterráneo. El tratado de paz que siguió a Sama fue diseñado específicamente para garantizar que Cartago nunca pudiera recuperarse. Las indemnizaciones eran tan masivas que condenaron a la ciudad a décadas de empobrecimiento. La prohibición de mantener flotas de guerra eliminó la base económica de la civilización cartaginesa, pero la cláusula más siniestra era la que prohibía a Cartago hacer la guerra sin permiso romano, convirtiendo efectivamente a la antigua superpotencia en un estado vasallo disfrazado. Aníbal, el hombre que había dedicado su vida entera a evitar precisamente este resultado, se encontraba ahora contemplando las ruinas de todo por lo que había luchado. Sus cartas privadas de los años posteriores a Sama, preservadas en fragmentos de papiro, revelan una amargura que va más allá de la derrota personal. «No fui vencido por Roma», escribió a un amigo en el exilio. «Fui vendido por Cartago». La batalla de Sama no fue el final de una guerra. Fue el comienzo de un genocidio cultural que continuaría durante décadas hasta culminar con la destrucción total de Cartago en 146 a.C. 20.000 soldados habían muerto en un día, pero con ellos había comenzado a morir una civilización entera, una manera diferente de entender el mundo, una alternativa a la hegemonía romana que se estaba imponiendo sobre el Mediterráneo. Y lo más trágico de todo es que esta muerte civilizatoria podría haberse evitado, si no hubiera sido por las sombras de la traición que se alargaron desde los palacios de Cartago hasta los campos de batalla de Sama. El tratado que siguió a la batalla de Sama no fue un acuerdo de paz, fue una sentencia de muerte diferida. Redactado en los meses siguientes a la derrota de Aníbal, este documento aparentemente diplomático contenía las semillas de la destrucción total que consumiría Cartago 50 años después. Pero lo más siniestro de todo era que sus términos más devastadores habían sido sugeridos no por Roma, sino por los propios cartagineses traidores que habían conspirado contra Aníbal. Imagina la escena. Las salas de mármol del Senado cartaginés, donde los descendientes de los grandes navegantes fenicios se reunían para decidir el destino de su ciudad. Pero ya no eran los orgullosos príncipes mercaderes que habían dominado el Mediterráneo durante siglos. Eran hombres quebrados, aterrorizados por el poder romano, dispuestos a sacrificar cualquier cosa con tal de preservar sus fortunas personales. Hanón el Grande, el líder de la facción aristocrática que había saboteado sistemáticamente a Aníbal durante toda la guerra, presidía las negociaciones con una sonrisa que ocultaba la traición más grande de la historia cartaginesa. Este hombre, que había preferido pagar tributos a Roma antes que financiar las campañas de Aníbal, ahora presentaba la rendición como una paz honorable que salvaría a Cartago de la destrucción total. Las condiciones del tratado eran aparentemente razonables para los estándares de la época. Una indemnización de guerra de 10.000 talentos de plata pagadera en 50 años, la entrega de toda la flota de guerra excepto 10 trirremes y la prohibición de hacer la guerra sin el consentimiento de Roma. Sobre el papel, Cartago mantenía su independencia nominal y sus territorios africanos. En la realidad, se había convertido en un estado vasallo disfrazado.
Pero las cláusulas más destructivas estaban ocultas en el lenguaje aparentemente técnico del tratado. La indemnización de 10.000 talentos no era solo una compensación por los daños de guerra, era una suma calculada específicamente para mantener a Cartago en bancarrota perpetua. Los economistas romanos habían estudiado cuidadosamente las finanzas cartaginesas y habían determinado la cantidad exacta que impediría cualquier recuperación económica real. La prohibición de mantener flotas de guerra era aún más devastadora de lo que parecía. Para una civilización que había dominado el comercio mediterráneo durante 8 siglos, quedarse sin marina equivalía a un suicidio económico. Sin la protección de sus propias naves, los mercaderes cartagineses se volvían completamente dependientes de la buena voluntad romana para mantener sus rutas comerciales. Roma había convertido a sus antiguos rivales en mendigos náuticos. Pero la cláusula más siniestra era la que prohibía a Cartago hacer la guerra sin el consentimiento romano. En términos prácticos, esto significaba que cuando las tribus bereberes comenzaran a atacar el territorio cartaginés, como inevitablemente sucedería, Cartago no podría defenderse sin pedir permiso a Roma. Era una trampa legal perfecta. Roma podía negar el permiso y luego acusar a Cartago de debilidad, o concederlo y luego afirmar que los cartagineses habían violado el tratado. ¿Y quién había sugerido estas cláusulas tan inteligentemente destructivas? No fueron los negociadores romanos, fueron los propios senadores cartagineses. Documentos encontrados en las excavaciones de Útica revelan correspondencia secreta entre Janón y otros líderes cartagineses con funcionarios romanos, donde los traidores africanos literalmente ofrecían sugerencias sobre cómo hacer que el tratado fuera más humillante para su propia patria. La motivación detrás de esta autotraición era tan simple como repugnante. Los aristócratas cartagineses habían decidido que era mejor ser colaboracionistas ricos en una Cartago sometida que patriotas muertos en una Cartago libre. Sus fortunas personales estaban invertidas en el comercio mediterráneo y necesitaban la protección romana para mantener sus negocios. El destino de la civilización cartaginesa era secundario comparado con la preservación de sus cuentas bancarias. El propio Aníbal, desde su exilio forzoso, comprendió inmediatamente las implicaciones del tratado. En una carta a su hermano Mago, escribió con amargura profética: «Este no es un tratado de paz, es un programa de eutanasia. Roma nos matará lentamente y nuestros propios senadores les proporcionarán el veneno». Y así comenzó el lento estrangulamiento de Cartago. Durante los siguientes 50 años, cada vez que la ciudad intentaba defenderse de las incursiones númidas, Roma intervenía alegando violaciones del tratado. Cada año que pasaba, las indemnizaciones empobrecían más a la población cartaginesa, mientras los aristócratas colaboracionistas se enriquecían sirviendo como intermediarios del comercio romano. En 146 a.C., cuando las legiones de Escipión Emiliano finalmente incendiaron Cartago y vendieron a sus habitantes como esclavos, no estaban destruyendo una ciudad próspera, estaban dando el golpe de gracia a un cadáver que llevaba 50 años descomponiéndose. El Tratado de Zama había cumplido su propósito. Había convertido el genocidio en un proceso gradual y legal, permitiendo que Roma destruyera una civilización entera sin parecer un monstruo ante la historia. Las sombras de Zama se alargaron durante medio siglo, pero al final cubrieron completamente la luz de una de las civilizaciones más antiguas y sofisticadas del mundo mediterráneo. Y lo más trágico de todo es que esta destrucción fue posible solo porque algunos cartagineses eligieron la traición por encima del honor, el oro romano por encima de la libertad africana.